Stalkers, Bárbara, Carla y María. Yo soy Carla, vengo de Firatárrega. Y yo soy María, de aquí de Tarrasa. Yo soy Bárbara, de Ginebra, en Suiza, de un teatro que se llama el Grutti. La propuesta me parecía interesante cuando me mandaron el correo para hablarme de este proyecto Stalkers. Me parece interesante, porque quizás a mí me hubiera gustado también tener una oportunidad así antes. Bueno, hemos compartido poco de momento, pero me parece bien, ¿no? También como conozco poca gente aquí, tengo dos amigas ahora aquí y voy con ellas cuando puedo y nos vamos. Sí, a mí me parece súper interesante también esas temáticas de producción, programación, técnica. Es una súper oportunidad, pienso, para los jóvenes, las jóvenes. A mí, bueno, el volumen de espectáculos que ven es interesante, ¿no? Es un ritmo muy intenso y fue curioso porque hablamos justo de eso, de que quizás está bien no ver tanto, ¿no? Pero ver con más calma y con más calidad y escoger lo que te interesa y lo que no. Y con bastante libertad. Bueno, yo también lo que encuentro bien es que tengan una mirada amplia, ¿no? Eso, que no se cierren. Exacto. En decir, vale, esta temática no me va a mí. Yo creo que es interesante verlo todo para ver un poco pues, lo que hay, ¿no? Porque vienen a eso, a ver qué hay, ¿no? Para poder programar yo. Y creo que esto es lo más interesante, abrir frentes, ¿no? Y pues no cerrarse a nada. Yo creo que inconscientemente escogería lo que a mí me interesara. Supongo que me costaría más coger otras cosillas, pero bueno, supongo que alguna vez, pues, un espectáculo o dos sí que cogería. Pero no, sí que es verdad que me ciño bastante en lo mío yo, es verdad. De hecho, una de las cosas que le pregunté a Bárbara fue en plan si buscaba algo en concreto, alguna temática, y me gustó porque dijo que no es tanto temática, sino es más el artista, lo que crea. Entonces, centrarte en lo que están proponiendo. Y creo que eso es un buen punto de partida también, no es tanto por estilos o por temáticas, sino por vamos a sorprendernos y a ver qué nos da cada artista. Dejar más tiempo, creo, pero es por todas partes así, no es solo aquí. Es que siempre hay mucho y está bien porque así es súper concentrado y cuando hay gente que viene desde fuera dices, bueno, van a ver un máximo de cosas, pero creo que sí. Yo nunca he programado un festival, yo tengo una temporada, entonces es más fácil, ¿no? Pero en un festival a mí lo que me gusta es cuando hay momentos de vacío, pero donde hay un sitio donde se puede encontrar a la gente, que sean programadoras o artistas, pero de manera informal, como 3-4 horas, un bar, no sé, la biblioteca, no sé, y compartir como, sí, es ser más sobre el humano. Creo que hay una cosa así, no digo que es inhumano aquí, es superhumano, perdona, no, pero tener estos momentos también para nosotras a veces una obra tiene que instalarse, ¿no? En ti y con el tiempo.